Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Entra en territorio lince con Pedro Fernández Villamé. Cadena Ibérica. Diez minutos pasan de las 9, 1 hora menos en Canarias. Continuamos la tertulia aquí en territorio lince, como sabéis, con Zarpa de Fiera. Si no, no seríamos territorio y menos linces. De hoy martes 29 de noviembre, y tenemos al teléfono, como os decía, nuestro experto económico Vicente Montañez. Vicente, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Abrazotes fuertes para todos vosotros. Bien, Hola, Vicente. Ya en España, ¿no, Buenos Vicente? días. Efectivamente, desde la ciudad del Turia os estoy hablando hoy. Bien, os recuerdo que la semana pasada contactábamos con Vicente, que estaba en Casablanca, en Marruecos, en un proyecto muy interesante de varias empresas españolas, y ya te tenemos, en este caso, en Valencia, en Valencia, en zona nacional. Muy bien. Sí. Vicente, estábamos hablando de, adelantando ahora esta media horita sobre el tema de pensiones, que realmente yo creo que es para preocuparse. Estábamos hablando ahora durante la publicidad y decíamos, pero luego al final, de una u otra manera, como que el asunto no termina de quebrar. Hay un cierto alarmismo, pero luego como que no termina de quebrar. El caso Vicente, por los números que a día de hoy mediáticamente se barajan, luego uno ya puestos a poner en duda todo, pone en duda hasta las mismas cifras que a uno le dan. Pero bueno, en circunstancias normales ahora mismo, si no recuerdo mal, Vicente, estamos hablando de 8,5 millones de pensiones, sí, y 1 millón más, 9,5 millones, 8,5 millones de pensionistas y 9,5 millones de pensiones, es decir, 1 millón más. En total, en definitiva, 9,5 millones de pensiones para un país que ronda en torno a los 45 millones, bien, y un país que a día de hoy trabajan 17 millones. Pueden ser estas cifras, más o menos se pueden dar por buenas, ¿no? Esas cifras las podemos dar por buenas, y esas cifras ya ponen de manifiesto algo evidente, y es que tenemos cada 2 trabajadores que soportar una pensión. Con lo cual, pues a priori se hace difícil la sostenibilidad del sistema propiamente dicho. A mí me gustaría, a la hora de abordar el tema de las pensiones, un poco y a efectos de ubicar a nuestros oyentes, sí que me gustaría analizar un poco las 2 áreas principales, es decir, por un lado, cuáles son los ingresos y cómo se obtienen los ingresos en la seguridad social, y por otro lado, en el capítulo de gastos, qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Vámonos un poco a la parte de ingresos. Me gustaría, en primer lugar, comentar que las pensiones españolas es un sistema distributivo. Es decir, que nadie está ahorrando para su pensión, sino que de las pensiones, de las contribuciones a la seguridad social que los trabajadores realizan a fecha de hoy, es con lo que se pagan las pensiones del mes siguiente, ¿de acuerdo? Bien, a partir de ahí, es importante que pensemos que en la medida en la que tengamos más desempleo, o en la medida en la que nuestros salarios sean más bajos, vamos a tener más dificultad para poder atenderlo. En estos momentos la seguridad social tiene ya un desfase, es decir, un déficit de 16.000 millones de euros para este año, para 2016. ¿Esto qué significa? Esto significa que va a haber una cantidad de pensiones que no se van a poder atender, porque hasta ahora se han estado atendiendo de la llamada hucha de las pensiones, es decir, de aquel fondo que se creó en el año 2000 para poder ir atendiendo las distintas fluctuaciones que pudieran tener los ingresos, puesto que al final los gastos son una serie de gastos que están comprometidos. Bien, esa hucha desde el 2011 se ha venido reduciendo, y en estos momentos tan solo quedan 25.000 millones. Dada la carga de pensiones que tenemos actualmente, lo que ya es un hecho es que para la paga extra
de diciembre del 2017 nos van a faltar 2.500 millones en esa hucha. Con lo cual, la primera acción que se hace imprescindible es habilitar cómo traspasamos, digamos, recursos de los presupuestos generales del Estado hacia la seguridad social. Y aquí ya me gustaría desmentir en parte al Gobierno. El Gobierno está diciendo que se están abonando las pensiones no contributivas, las pensiones de viudedad y las pensiones de orfandad vía presupuestos generales del Estado. Y eso no es exactamente así. Es decir, lo que se está haciendo es que se han habilitado en ocasiones, de forma esporádica, determinados préstamos desde el Ministerio de Economía y Hacienda, ¿de acuerdo?, hacia la seguridad social. Que luego hay que devolver. Que luego hay que devolver, porque además, como bien dices, es un préstamo y que además no se están contabilizando. Es decir, que eso en el fondo, Vicente, aún sigue aumentando la deuda pública. Claro, es que existen en estos momentos 17.000 millones que no están contabilizados, con lo cual la realidad de la seguridad social es todavía más complicada de lo que nos plantean, porque ya directamente este año, cuando lo finalicemos, ya vamos a tener problemas de verdad a la hora de no tener que tirar de los presupuestos generales del Estado. Y como quiera que este Gobierno, no es que nos engañen, pero nos cuentan las cosas no siempre con toda, digamos, la exactitud que sería necesario. Es decir, nos engañan. Sí, llamémoslo así. Nos engañan. Medias verdades es engaño completo. Pues al final lo que tenemos es ese discurso en la calle de por qué la urgencia de atender las pensiones. ¿De acuerdo? Leía, Vicente, perdona, mira, con relación un catedrático, concretamente no sé si le conozca, se llama Ignacio Zubirá, catedrático de Hacienda en la Universidad del País Vasco, y él concretamente decía: a día de hoy, para poder sostener a corto plazo, este sistema que nos dimos ya hace más de 40 años de pensiones, es urgente, es imprescindible crear ya 1,5 millones de puestos de trabajo de calidad, para solucionar el déficit de ingresos en la seguridad social. 1. 2, importante, empezar a asumir que las pensiones a medio y largo plazo, la vida laboral, o empezar a cotizar para establecer la pensión final, toda la vida laboral, no los últimos 15 años cotizados. 2. Y 3, la pensión final, insisto, como dice este catedrático, a partir del año 2050 será aproximadamente un 35% menor de las que a día de hoy están cobrando nuestros pensionistas. Vale, vamos a ver, todo esto es así, pero esto al final es coger un Excel y hacer la proyección, ¿de acuerdo? Es decir, eso es una realidad, tal y como lo está planteando. El problema es que aquí de lo que se trata es de buscar soluciones, ¿vale? Pero el problema está muy claro, porque de entrada tenemos un problema poblacional, y es decir, cada vez tenemos una población más mayor. En la medida en la que esa población, a partir de los 65 hasta los 67 años, con arreglo al último plan, se van incorporando a las pensiones, lo que acabamos es teniendo que distribuir mayor número de pensionistas y, por tanto, mayor número de pensiones entre menor número de personas trabajando, ¿vale? Entonces, lo primero que necesitaríamos, ¿qué sería? Crear empleo. Este es el principal problema que tiene nuestra economía. Pero, aun suponiendo que creásemos ese 1,5 millones de puestos de trabajo que prometió para esta legislatura el señor Mariano Rajoy, sería absolutamente insuficiente, puesto que la aportación de estos nuevos puestos de trabajo se están contratando a razón de 12.480 euros brutos al año. Es decir, que con esos salarios no vamos a ser capaces de mantener el sistema con las pensiones que tenemos actualmente sin generar déficit, de no ser que fuéramos capaces de crear más del doble de lo prometido, es decir, irnos aproximadamente a 3,7 millones de nuevos puestos de trabajo, ¿vale? Con las previsiones de crecimiento establecidas actualmente, en el caso más optimista, y dadas las características intrínsecas de nuestro mercado laboral, eso es absolutamente imposible. Con lo cual, el confiar al crecimiento natural del mercado laboral con el actual modelo productivo y los actuales salarios que tenemos no nos lleva a ningún sitio. Es decir, aunque cumplan sus objetivos en cuanto a contratación, que además yo me permito ponerlos en duda,
aun suponiendo que eso se cumpla, será insuficiente para poder atender el sistema público de pensiones. Porque además se da otra característica, y es que los jubilados que están accediendo en estos momentos a las pensiones tienen unas pensiones que son el doble de lo que se está obteniendo de renta media por cada uno de los contribuyentes, ¿de acuerdo? Con lo cual, necesariamente tendríamos que empezar a barajar, si queremos mantener este sistema, no solamente el seguir creando empleo, sino el hacerle caso, por una vez en la vida, a lo que están diciendo los sindicatos, y es que tenemos que empezar a pensar en que necesitamos una subida salarial de inmediato. Es decir, la única forma que hay de que el sistema sea sostenible es que la gente tribute más, es decir, contribuya más con su aportación a la seguridad social. Y eso con el actual sistema solamente puede pasar en el caso en el que subamos los salarios. Por otro lado, quiero recordar que tenemos más de 6 millones de trabajadores de estos 17 millones y medio que estabas comentando, Pedro, están cotizando con arreglo al salario mínimo interprofesional. Y que, por otro lado, la pensión media en estos momentos está más próxima, hablo de los 2 últimos años, la pensión media está muy próxima ya a los 2.000 euros. Esto quiere decir que o nos planteamos incrementar los salarios o, por contra, va a ser un hecho que va a haber que bajar las pensiones. ¿En qué medida? Pues yo os adelanto una cifra. La medida que se está, la cantidad de esa percepción que se está barajando es en torno a un 15, un 16%. Con lo cual, yo casi me atrevo a garantizar que las pagas extras van a ser un recuerdo del pasado para nuestros pensionistas a partir de finales del 2017, ¿de acuerdo? Pero con esto tendríamos nada más resuelto una parte del problema, porque seguimos teniendo al final una sociedad que cada vez va envejeciendo y que, por otro lado, el modelo productivo que tenemos expulsa antes a la gente del mercado laboral. Es decir, hoy en día lo que estamos viendo es que se han incrementado de forma exponencial, como una salida natural tras la crisis en el mercado laboral, las bajas incentivadas, en este caso las prejubilaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en tanto en cuanto no seamos capaces de mantener a la gente en activo durante más tiempo y con mayores salarios, este sistema no es posible. Entonces, Vicente, la pregunta del millón es, entiendo que todo empresario pues querría pagar más a su gente, pero cuando las cuentas no salen... Todos no, pero la gran mayoría. Claro, cuando las cuentas, si las cuentas no salen porque queda lo que queda, porque el margen que se trabaja es el que se trabaja y da para lo que da, y a día de hoy ya todo lo que sea generar empleo, ya a día de hoy, tal como están las cosas, pues quiero pensar que ya es un éxito. Yo no veo a corto plazo, no sé tú cómo lo veas, que sea realmente posible esa subida de salarios, porque es que no hay. Si no hay, es complicado sacar de donde no hay. No va a ser posible. Aquí lo único que sucedería sería que realmente se estableciera en el marco del Pacto de Toledo realmente una solución, y una solución duradera en el tiempo, y en tanto en cuanto ese escenario idílico se produjera, se financiara vía presupuestos generales del Estado. ¿Cuál es el problema que tiene financiarlo vía presupuestos generales del Estado? El endeudamiento que tiene nuestro país. Es decir, que si necesitamos a raíz de 20.000 millones aproximadamente durante los próximos años vía presupuestos generales del Estado, lo que vamos a hacer es seguir incrementando nuestro endeudamiento. Y además, en una fase en la que estamos entrando, donde cada vez el precio de esa financiación, el precio de esa deuda, se va a ir elevando. Querido Vicente, perdóname un pequeño desvío. Sí, digamos, hasta ahora que se sepa, realmente, por lo menos que sepa yo, realmente, el mayor desastre económico sufrido por una nación fue el de hace unos años, el de Argentina. ¿Cómo salió Argentina verdaderamente de todo ese follón? Vamos a ver, el problema... Porque parecía que iba a ser embargada, incluso como nación. Bueno, Argentina lo que presentó fue un default, es decir, dejó de atender los pagos. Es decir, lo que hizo fue devaluar a unos niveles extraordinarios su moneda, y el corralito básicamente es que la gente no podía disponer de la liquidez, puesto que realmente esa liquidez no estaba en el sistema. Eso, dentro de un marco de la Unión Europea, sería absolutamente imposible, porque nosotros, el Banco de España, no tiene capacidad en estos momentos de devaluar la moneda. Pero por otro lado, plantear un default, es decir, una no atención de los pagos de la deuda
de un país como España, esto podría ocasionar una hecatombe dentro de lo que sería la Unión Europea. Con lo cual, entendemos que esto no cabría, porque lo que estaríamos hablando sería de un caso como el que presenciamos en Grecia, pero claro, multiplicado prácticamente por 8. Porque la economía española es 8 o 9 veces mayor que la economía griega, con lo cual esto no es factible. El tema va a ser mucho más simple al final, mi general. Desgraciadamente lo que se va a hacer va a ser reducir las pensiones sí o sí, porque de donde no hay, no se puede pagar. De no ser que planteemos determinadas partidas presupuestarias que dejen de atenderse o que se cofinancien para poder, con ese excedente, poder financiar la seguridad social. Eso es lo que marcan determinados economistas en estos momentos, y hay otros, de acuerdo a los cuales yo casi me sumaría, y es que en unos momentos en los que el sistema productivo está generando riqueza y que por otro lado esa riqueza no se está trasladando de la misma forma digamos, a la masa salarial de las personas y por tanto a las contribuciones al régimen de la seguridad social, deberíamos de pensar que ese dinero realmente lo que se está yendo es, esa riqueza se está yendo al capital. Lo que plantean muchos economistas es que, dado que para que exista una economía de mercado es imprescindible las personas, y esas personas tienen que tener una serie de pensiones en el momento en el que llegan al final de su vida laboral. Bueno, perdóname, Vicente, incluso te interrumpo otra vez, verdaderamente, pero ayer mismo un empresario cuyo nombre no recuerdo, de una cadena hotelera importantísima, Antonio Catalán, denunció semejante cosa y dijo que había que subir los salarios a una costa de ganar menos dinero a los empresarios. O sea, que realmente está claro que eso está ocurriendo. Es que lo que es impresionante es que realmente haya empresarios que se defiendan verdaderamente queriendo ganar más dinero a costa de no colocar a nadie y de no subir los salarios. Claro. Lo que se está planteando realmente es que se pueda financiar parte de esa seguridad social vía rentas del capital, ¿de acuerdo? Esta sería una segunda alternativa, porque la tercera pasaría por, una vez más, volver a subir la presión fiscal, es decir, subir los impuestos. Pero llega un momento en el que, si seguimos subiendo los impuestos, lo que vamos a hacer es estrangular la economía y provocar el efecto contrario. Con lo cual, yo coincido totalmente con Antonio Catalán, y sí, necesitamos subir los salarios. El problema es que nuestro sistema productivo, que además es un sistema productivo de muy poco valor añadido, esto es lo que yo hablo cuando me refiero a un cambio de modelo productivo, es decir, al final este país está muy basado, excesivamente basado en los servicios, y además una serie de servicios, digamos, de bajo valor añadido, donde hay una dominancia del turismo y toda la industria fin muy importante, y donde realmente ahí no se está generando propiamente valor. Al final eso se transforma en una alta rotación de personal, en unos salarios bajos para poder competir y, por ende, un sistema de pensiones público que no se puede mantener. Con lo cual necesitamos realmente, ese Pacto de Toledo tiene que venir apalancado con un cambio de modelo productivo. Durante un tiempo tuvimos a la construcción, aquello ya se acabó. La pregunta es, ¿y ahora, tras la construcción, qué tenemos? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cómo va a seguir creciendo esta economía durante los próximos años y las próximas generaciones, para que todo este sistema que tenemos montado sea sostenible? Esa es la gran duda. ¿Pero a qué se refería Antonio Catalán verdaderamente al decir lo que ha dicho? Bueno, lo que se refería es muy simple, mi general. Se refiere que con los salarios que se están pagando en estos momentos, sin ir más lejos, en su hotel, exactamente igual que en los demás, creo que ponía como ejemplo las señoritas que hacen la limpieza, las habitaciones, ¿no? En la limpieza. Es decir, que con los salarios que se están pagando, realmente la aportación de estas personas al sistema de pensiones públicas es tan baja que no es capaz ni tan siquiera de mantener no solamente las pensiones, sino que no podrían ni tan siquiera mantener sus pensiones. Con lo cual lo que estamos generando es un sistema totalmente deficitario, y en la medida en la que es deficitario es insostenible. Esto era lo que él planteaba. Pero ¿vale? Si lo que él planteaba será compartido por otros empresarios, me imagino, verdaderamente, es precisamente que sea a costa de ellos, a costa de las rentas del capital. ¿Por qué no se hace? No sé yo, Vicente, hasta qué punto la COE esté por la labor. Otra cosa es empresarios puntuales, pero lo que es la corporación, lo que se llama la patronal como tal, la COE
Si yo estoy pagando 1.000 y para que cobres 1.000 netos me cuestas 1.500, si para que cobres 1.500 me cuestas 2.200, ya los números a la COE creo que ya no le empiezan ni a gustar ni a salir. Ya, lo que sucede, Pedro, es que creo que en este país exactamente igual que los sindicatos existentes creo que no representan más que un escaso grupo de los trabajadores de este país, exactamente igual la patronal, la COE, yo creo que representa a muy pocos empresarios. Yo no creo que la sensibilidad del empresario medio español, entre los cuales yo me incluyo, esté alineada con los planteamientos que tiene la COE. Es decir, vamos a ver, si nosotros al final nos cargamos el principal eje vertebrador que tiene esta sociedad, que está articulado en torno a las pensiones, pensemos que no habríamos pasado esta crisis si no hubiera sido por las pensiones de nuestros mayores, que han sostenido y siguen sosteniendo un montón de familias. Si esto no estuviera, si esto no hubiera sido así, desde luego las consecuencias de la crisis hubieran sido muchísimo más devastadoras. Con lo cual, yo no creo que en la sensibilidad de ningún empresario, de los que nos levantamos todos los días, de verdad, no a especular, sino a trabajar, intentar hacer este país un poquito más grande y más habitable, yo creo que no tenemos ningún inconveniente en la medida en la que nuestras posibilidades lo permitan seguir incrementando el salario a nuestros trabajadores, porque recordemos que tras la reforma laboral lo que se ha hecho en definitiva es una devaluación del salario medio de forma encubierta, es decir, han habido importantes despidos y lo que ha sucedido es que luego las contrataciones se están realizando prácticamente en su totalidad a salarios por debajo de los 1.000 euros. De cualquier manera, querido Vicente, es toda una novedad aplaudir. Yo por lo menos no lo había oído en mi larga vida, lo de este empresario, lo de Antonio Catalán. No le había oído decir a un empresario semejante cosa jamás. Le dirá hay que subir los salarios y los impuestos nos los deben grabar a nosotros, a los empresarios. No lo había oído decir jamás. Pues claro, mi general, pero es que al final los empresarios necesitan que la gente tenga una cierta calidad de vida para que se siga incentivando el consumo y, por tanto, las empresas podamos seguir facturando. Es decir, al final esto es un ciclo. Si rompemos el ciclo por una de las partes, al final, tarde o temprano, acaba llegando al otro lado. Al final, Vicente, volvemos al meollo de la cuestión. Señores, hay que crear trabajo bueno, mínimo 1,5 millones. Cuando se dice 1,5 millones es que son 2 o 2,5 millones, para que las cuentas empiecen más o menos a sanearse. Pero el tema es que para crear trabajo hay que modificar o hay que tener claro cuál queremos que empiece a ser nuestro sistema productivo. Y sigue siendo la gran pregunta del millón. No sabemos a día de hoy, Vicente, cómo queremos crecer. Nos toca replantearnos un sistema, y un sistema que efectivamente no podemos vivir siendo un país de servicios. No podemos aspirar a que todos los años nos visiten 60 millones de personas, porque eso es algo muy estacional, muy provisional. Claro. Tenemos que tener algo extraordinariamente más potente, y eso a día de hoy, Vicente, no solo no está, es que tampoco se le espera. Oye, pero perdóname, querido Pedro y Vicente, hay una pregunta que yo pretendo hacer. ¿La modernísima y cada vez más exigente tecnología permite eso? Porque es la que está destruyendo puestos de trabajo por todos lados. Todos estamos viendo en el normal o en el ordinario transcurso de nuestra vida cómo están desapareciendo. Yo en una compañía de seguros al que tengo temas no puedo hablar con nadie, verdaderamente, porque no existen empleados. Los bancos llevan camino, dentro de muy poco tiempo no veremos una sucursal de banco abierto, todo lo tendremos que hacer por el puñetero ordenador. Si están destruyendo puestos de trabajo, con la destrucción de puestos de trabajo que está haciendo la tecnología, eso que estáis hablando de recuperar 2,5 millones de puestos de trabajo, ¿eso es posible? Vamos a ver, es decir, porque yo no veo más que desaparecer gente de todas partes. Insisto en la broma de teléfonos que me contestan que si quiero hablar con mi suegra marque el 1, si me quiero morir sin molestar marque el 2, y no encuentro a nadie en ninguna parte. Sí, vamos un poco por partes. Es decir, independientemente de la tecnología, lo que está muy claro es que este país tiene recorrido como para crear muchísimos más puestos de trabajo de los que se están creando, y con una serie de salarios al menos como los que teníamos antes de la crisis. A partir de ahí es un problema de modelo de productivo, no es simplemente un problema tecnológico. Es verdad que la tecnología conlleva
en una primera fase la disminución o la reducción de determinados puestos de trabajo, pero que en definitiva acaban reconvirtiéndose hacia otra serie de puestos de trabajo. Es decir, es verdad que hoy en día ha desaparecido el repartidor de prensa, es verdad que hoy en día se venden muy pocos periódicos y que la gran mayoría de ellas están en soporte electrónico, podemos acceder a través de Internet. Pero también es verdad que se han creado un montón de puestos de trabajo vinculados precisamente a ese entorno de páginas web, a los community managers, es decir, que existen una serie de nuevas profesiones o de nuevos trabajos que se van creando. El problema, Vicente, creo yo, perdona que te interrumpa, que es un trabajo que hay que reconocer que es cualificado o muy cualificado, y hay que también asumir que heredamos a gente de 45 años en adelante con una formación escasa. Exacto. Que a día de hoy ya es difícil incorporarlos al mercado laboral, y que si pretendemos, con todo el respeto, que una persona de 45, por ejemplo, que no ha sido una persona que por lo general en su vida haya invertido en formación, sino han sido trabajos más destinados al sector servicios, esa persona, Vicente, ¿cómo le vamos a decir ahora que se haga un máster en e-commerce para que termine siendo community manager? Es que eso es panota. Claro que es para nota. Es más, eso sería absolutamente imposible. Yo creo que sobre esto que comentas hay dos aspectos y creo que el tema es vital, porque creo que estamos atajando el problema en el corto plazo y no lo estamos y lo estamos incrementando en el medio y largo plazo. Y ahora voy con la parte del sistema educativo. Es decir, este problema que planteas es tal cual, y la única forma que tenemos para luchar esto es tener ciudadanos cada vez más formados. La pregunta es, y lo estabais comentando antes en la tertulia, ¿realmente el sistema educativo que tiene este país es acorde a las exigencias presentes y futuras? ¿Sabéis mi opinión al respecto? Porque no van paralelos la demanda laboral, por un lado, ¿con el qué? Con la formación de nuestras escuelas. Como no va paralelo, pues mientras los camisetas verdes organizan manifestaciones con ánimo de no querer estudiar, estás viendo que la demanda laboral va por una demanda formada y con un aspecto muy puntual, que no va por ahí la educación. Pero si muy por el contrario, lo que estamos viviendo es la incongruencia de que la formación verdaderamente seria, verdaderamente lleva en paralelo la exigencia, y es la exigencia la que estamos quitando, verdaderamente, así como coño vamos a formar a nadie. Pero, entonces, pero no solo, perdona un momentito, Vicente, que quiero apuntar algo. Sí. Estamos hablando precisamente de la formación con las exigencias y demás. Sin embargo, hablas de subir los sueldos. Yo puedo explicar un caso muy, muy cercano. Dice, unos ingenieros de 60 años en una empresa sobran y van a ser sustituidos por unos ingenieros de 30 años. Yo solo a la experiencia le llamo la mochila. La mochila la tienen los de 60 años. Pero por ahorrarse unas pesetas o unos euros, todavía se me escapa lo de las pesetas, contratas a los de 30 años. Sin embargo, los de las 30 no tienen esa mochila. Quizá la tecnología es un medio, no es un fin. Entonces ese medio se acaba conociendo. Entonces dices, ¿qué pueden aportar esos? Al final no saben por dónde salir, porque ni saben, ni se han esforzado, ni se han machacado, y la mochila no se puede traspasar. No es un disco duro que dices, bueno, lo desconecto de aquí, lo conecto a otro. Sí, pero eso lleva para las empresas la ventaja, lo mismo que estás comentando. Pero mi cardiólogo de 60 años ha desaparecido de mi centro sanitario, verdaderamente para ser sustituido por dos más jóvenes que cobran menos los dos de lo que cobraba el anterior. Ahí está. Con lo cual, es que siempre estamos se dice, en lo mismo. Subimos los sueldos para poder cotizar más a la seguridad social. Sin embargo, que cuando esos señores de 30 años tengan 67 años, tampoco se van a poder jubilar en condiciones, y al final con los 60 les va a pasar lo mismo. Van a tener que parar diciendo, oye, mira, que ya tienes 60, hasta los 67 te toca a ti. Vicente. Sí, vamos a ver, vamos a ir un poco por parte, porque creo que habéis abierto varios frentes y todos ellos muy interesantes. Yo no estoy tan de acuerdo con que se esté sustituyendo por gente joven, porque si no, no tendríamos una cifra de desempleo del 50% en la gente joven. Vamos a ver, es decir, cuando tenemos el 50% de desempleo en la gente joven, es que estamos sustituyendo realmente por gente de salarios más bajos. Y en estos momentos los salarios más bajos no se están percibiendo en la gente joven, como contrariamente nos pretenden hacer creer, sino que se están percibiendo en las personas de los 40 a los 55 años. Es decir, en estos momentos el mayor índice de rotación laboral
y de precariedad laboral se encuentran las personas de 45 años, entre otras cosas porque tienen una vida hecha en determinado país. Perdóname, Vicente, pero te tengo que interrumpir. Eso no es lo que yo percibo en el personal de todos los servicios que utilizo. Ni mucho menos. Está todo lleno de gente jovencísima cobrando 3 duros. Al final... La sanidad, la hostelería, todo lo también habido para ver. También es verdad que va por sectores, que va por sectores. En el sector de la minería, a los 40 y tantos, todo lo más, la jubilación es ipso facto. Bien, en el sector de las Fuerzas Armadas, la prejubilación o la reserva activa es a los 57. Entonces, es verdad que cuando hablamos de la... Como tú estabas comentando, Vicente, sí es verdad que creo yo, por ir focalizando un poco la... digamos, bueno, pues la tertulia que queremos que sea didáctica, bien, es fundamentalmente un aspecto. A mí personalmente no me preocupa tanto el hecho de que haya poco trabajo para gente joven, porque sé que esa gente joven formada, o en España o fuera, va a terminar consiguiendo trabajo. Quiero pensar que es de los males el menos malo. Me preocupa esa gente que es mucha de 45 en adelante, con unas posibilidades de formación complicadas, con unos hábitos de formación complicadas, y que prácticamente su trabajo es sector servicios. Creo que ese sí es realmente el reto a corto plazo que tenemos que afrontar para poder ampliar o bajar la tasa de paro del 20%, Vicente. Pues coño, no está quedando más remedio que la eutanasia. Desde luego eso es indudablemente, esa franja de edad es la franja de edad más complicada. Yo creo, Pedro, perfectamente definido por lo que has estado comentando. Pero de cualquier modo, el hecho de que nuestros jóvenes acaben saliendo fuera, lo único que hace es perder posibilidades a medio y largo plazo de sostenibilidad precisamente de ese sistema de pensiones. Al final, aquí el tema pasa por una redistribución realmente de a qué destinamos los fondos públicos. Y volvemos un poco a las tesis que ya más de una vez me habéis oído. Creo que en estos momentos lo que habría que acometer es una reestructuración desde el punto de vista de costes de la administración pública para destinar ese dinero de tributos del cual no podemos pedir ya que se pague más, destinarlo realmente a aquellas cosas que sean útiles, porque vamos a tener que empezarnos a plantear el que exista una renta vitalicia de esos 400 o 500 euros para gente que desgraciadamente, y ya se estima que estamos hablando aproximadamente de unos 2 millones de personas, han quedado tras esta crisis fuera del mercado laboral definitivamente. Es decir, hay 2 millones de personas, muchas de ellas en la franja de edad que comentas, que no van a tener opción de volver a disfrutar de un puesto de trabajo. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos 2 millones? Un Estado que se llama Estado del Bienestar debería de ser capaces de, al menos, proporcionarles algún tipo de modo de vida. Claro, si al final lo que hacemos es que destinamos el dinero a subvenciones extrañas, a planes de formación que bien poco tienen que ver con la realidad empresarial existente, si destinamos los recursos a financiar estructuras autonómicas, si destinamos los recursos a financiar la sanidad o la educación a gente que pueda atender de forma privada esa sanidad o esa educación, lo que estamos haciendo es, en definitiva, no administrar de una forma acorde al nuevo escenario social que tenemos los escasos recursos que estamos gestionando. Y de momento, insisto, lo podemos seguir haciendo porque todavía tenemos capacidad de endeudamiento, pero si esto sigue así, pasado 10 años, nosotros no vamos a tener capacidad de seguir endeudándonos más. Con lo cual, el problema no es solamente un problema de pensiones, sino que es un problema absolutamente de todo el modelo productivo del país. Y esto es lo que nuestros políticos no están dispuestos a acometer, porque eso supondría de un acuerdo de la gran mayoría de las fuerzas políticas en estos momentos, y este sí que ni está ni se le espera. Con lo cual, problema difícil de solucionar. En el corto medio plazo, bajada más que evidente del sistema público de pensiones, y nos planteamos en serio en poner a trabajar a nuestros jóvenes y en incrementar los salarios, o esto no se sostiene. Joaquín, ¿Cómo verías, Vicente, unos nuevos pactos de la Moncloa entre COE, sindicatos, gobierno, fuerzas políticas, etcétera? ¿Cómo lo verías en la actualidad? Yo lo veo totalmente. Vamos a ver. ¿Factible? Sí, pero factible sobre los modelos clásicos. Yo lo que estoy hablando es de ir un paso más allá. Es que necesitamos reinventarnos como país. Es que alguien se tiene que plantear cómo vamos a atender una deuda por encima
de el 100% del PIB, una deuda real de casi el 140% si computamos toda la deuda que no está contabilizada entre administraciones. Es decir, ¿cómo vamos a atender esto? Vicente, si te parece, dejamos esta pregunta que estás haciendo tú, deuda pública, que es aproximadamente de un 140%, dejamos esta materia para el jueves, que si Dios quiere estarás aquí en el estudio con nosotros y abordaremos precisamente ese tema. Por un lado hemos visto cuál es el contexto real, diario, de las pensiones en España, bien, ya lo sabemos, y sabemos que no solo no es bueno, es malo. Lo asumimos, bien, pero a partir de ahí... Con esa noticia que nos has dado, querido Vicente, de que los acuerdos necesarios para reinventar el Estado ni se les espera, realmente no hay nada que hacer. Pero, Vicente, el jueves tenemos que tocar un aspecto importante y es, puestos a que haya deuda y que nos tengan que comprar esa deuda, sepamos venderla bien. Que es donde creo yo que puede estar un poco el objetivo. Puestos a tener que malvender, entre comillas, tu casa, pues al menos intentar sacarle todo el partido que haya y, como comentábamos, hasta qué punto, para poder tener algo de fluidez económica, si hace falta vender esa deuda, si en el fondo nos están comprando deuda o estamos vendiendo soberanía. Pues Vicente, lo dejamos para el jueves. No me digan nada, quiero dejarlo para el jueves aquí en el estudio. Dame una pincelada, pero un antipaste. No me digan nada más. 54% de la deuda soberana española no está en manos españolas. 54 y subiendo. Así es. Jueves, pues aquí en el estudio, Vicente. Esos son los que pueden reinventar el Estado quedándoselo. Los acreedores. Por eso al final estamos viendo que al final, tanto que decían en su momento de la Armada Invencible y de la época de Carlos V y Felipe II, que el problema era económico y que no se podía sufragar el imperio, ese imperio tan vasto, ahora el imperio no es tan grande, ni mucho menos, y por desgracia parece que es una esencia en España el no poder hacer bien las cuentas, y al final, cuando no hay cuentas, Vicente, hay cuentos. Pues efectivamente, y además también os diré, aunque hablaremos el jueves de ese tema, os diré que el Tesoro Público no facilita los datos de a quién es los tenedores, los acreedores, son los principales tenedores de esta si deuda, no lo facilita es porque algo tienen que esconder. Son los colonizadores. Efectivamente. Algo habrá que esconder. Cuando las cosas no son claras, no son transparentes porque hay algún interés en ocultar pero algo. Todavía, querido Vicente, hay Tesoro Público. Nos vemos el jueves. Todavía hay Tesoro Público. Vicente, lo he dicho, próximo jueves 54% de la deuda pública española a día de hoy ya no está en manos españolas. Vicente Montañez, un fuerte abrazo. Próximo jueves aquí en